Feliz domingo, familia. Hoy vamos a escuchar, como es tradicional en el segundo domingo de Cuaresma, el pasaje de la transfiguración en el Evangelio narrado según Marcos, que aparece en el capítulo 9. Pero en la primera lectura vamos a irnos a Génesis 22, el momento probablemente más dramático, me parece a mí, que encontramos en Génesis con el padre en la fe, que es Abraham. Ese momento en el que empieza en el versículo 1 diciendo que Dios tentó a Abraham. Esta palabra es interesante. Dios tentó a Abraham. ¿Acaso Dios puede tentarnos? Pero es una manera de narrar algo que es muy interesante, y es cómo Dios también, a quien ama, pone a prueba su corazón. Bueno, pues Dios pone a prueba realmente el corazón de Abraham con algo extraordinario, algo durísimo, algo que de alguna manera nos interpela a ti y a mí, la calidad de nuestra fe y la profundidad de nuestro amor a Dios. Le dice textualmente: Abraham, coge a tu hijo, a Isaac, al que amas, y sacrifícamelo en holocausto. Es decir, no te quedes nada para ti, todo para mí. Abraham ni pone peros, ni se cuestiona, ni se entristece siquiera. Obedece a la palabra de Dios porque es más grande el amor y la fidelidad a Dios que a sus propios amores. Y esto es una pregunta muy interesante para este domingo. El Salmo 115, que vamos a responder a la primera lectura con ese Salmo 115, hay una frase: caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Pero el primer versículo dice: tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Es decir, la adversidad no me hizo perder la fe, sino que la adversidad me mantuvo fiel en esa fe, en ese amor a Dios. Abraham es siempre presentado para todos nosotros como un modelo en la fe. Él fue capaz de obedecer siempre el proyecto de Dios sin cuestionamientos. Cuando Dios le dice a Abraham: sal de la tierra de tus padres y vete a la tierra que yo te mostraré, él salió, se puso en camino y no sabía a dónde iba ni por dónde ir, pero obedeció porque creía en la palabra, en el proyecto de Dios. Del mismo modo, ahora Dios le pide que sacrifique a su hijo amado, y Abraham obedece, probablemente desconcertado en su corazón, pero convencido que obedecer a Dios es siempre la mejor opción. ¿Qué padre, qué madre sacrificaría a su hijo? ¿Cómo hemos de comprender ese pasaje nosotros hoy desde nuestra mirada cristiana? ¿Cómo podemos entender que Dios le pusiera a prueba con algo tan duro? Incluso, ¿cómo podemos llegar a comprender a un hombre como Abraham, que fue capaz de sacrificar sin dudarlo a su propio hijo? Fue un anuncio profético de lo que iba a ocurrir en la persona de Jesús. La pregunta: ¿qué padre sería capaz de sacrificar a su hijo? Tiene una respuesta: Dios. Y solamente una explicación: por amor. Por un amor tan grande que lleva a sacrificar incluso lo más valioso y lo más amado, como puede ser tu propio hijo. Juan 3:16 lo recoge de una manera hermosa. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. El anuncio profético en el aviso que Dios le pide a Abraham es lo que él va a llevar adelante, por convicción, por amor a su pueblo, a ti y a mí. Dios fue capaz de sacrificar a su Hijo. Y eso es lo que Pedro no entendía en el Evangelio de hoy. Cuando Pedro le responde a Jesús, de ninguna manera le empezó a reprender de alguna manera a Jesús cuando dijo que tenía que sufrir, padecer mucho, incluso morir. Y Pedro dijo no. En el Evangelio de Marcos no especifica el diálogo, pero en otros evangelios sinópticos encontramos cómo Jesús tiene que escuchar de Pedro aquellas palabras: no, esto no va a pasar mientras esté yo. Como diciendo: yo voy a salvarte, yo voy a evitar ese sufrimiento. Eso fue lo que provocó que Jesús, mirando a sus discípulos,
le dijera: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. Porque el pensamiento humano es chiquitito y el amor humano es chiquitito, pero el pensamiento de Dios abarca todo y el amor de Dios abarca todo y es tan grande que es capaz de sacrificar en la cruz a su propio Hijo por amor a ti y a mí, para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Esa es la gran pregunta. ¿Salvarnos de qué? El domingo pasado, el primer domingo de Cuaresma, se nos ponía ante nosotros el pasaje del Arca de Noé. Y se nos decía que la mayoría de la gente que vivía en torno a Noé vivía, comía, bebía, se casaba, vivía totalmente ajeno a lo que iba a pasar, el diluvio. El propio Jesús en el Evangelio de Marcos nos recordaba cómo en tiempos de Noé la gente vivía totalmente sin conciencia de lo que es la vida realmente. Y solamente aquellos que estaban dentro del arca se salvaron. Y la pregunta clave para esta humanidad y para ti y para mí es: ¿soy consciente que necesito ser salvado? ¿Y de qué necesito ser salvado? Será la respuesta que demos la definitiva para entender si yo me adhiero al proyecto de Dios, entendiendo que solo en Cristo puedo encontrar esa salvación que necesita mi alma para no encontrar la muerte eterna. A veces vivimos tan acostumbrados al mal y al pecado que no nos damos cuenta que Dios viene a liberarnos de ese mal y ese pecado para hacernos vivir en plenitud como hijos e hijas de Dios. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo tuve unos tapones en los oídos, me acostumbré a escuchar mal sin darme cuenta. Solamente cuando me destaponaron los oídos fue cuando descubrí lo que no estaba escuchando. Y del mismo modo, con el pecado, podemos acostumbrarnos a vivir una vida mediocre y hundida en el pecado porque no nos damos cuenta que estamos taponados y que nuestra alma está apretada. Pero cuando viene Dios a nuestra vida, cuando Dios ensancha el corazón y libera de toda esclavitud del pecado, es cuando nos damos cuenta la belleza de vivir en plena armonía con el Señor. Esa es la invitación de este segundo domingo de Cuaresma, a vivir una experiencia de transfiguración, a intimar con el Señor, a descubrir realmente quién es el Señor en tu vida para que lo pongas en el primer lugar. Nosotros siempre decimos que el primer mandamiento, como Jesús nos enseñó, fue: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Poner a Dios en el primer lugar hace que el resto de amores que hay en tu vida suban en calidad, no menguan. Porque ames a Dios, no dejas de amar a tus hijos, a tus esposos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tus amigos, sino que la calidad y la autenticidad de ese amor será enriquecida por ese primer amor que es Dios. ¿Qué padre, qué madre sería capaz de sacrificar a su hijo? Solamente alguien que ame tanto como Dios.